Acá tenemos una hermana que está estudiando abogacía, ¿cierto? ¿Abogacía, sí lo dije bien? Bien. Nuestra hermana Josefina. Y ella se va a especializar en todo lo que es el área de la defensa y va a estar siempre quizás en un tribunal. No lo sabemos. Quizás va a tener su propia oficina, pero aún así en momentos quizás va a tener que ir a tribunal a defender a aquellos que pidan su trabajo. Y en todo lo que es en el ámbito del tribunal, amados hermanos, hay momentos en que llaman a un testigo. Llaman a un testigo, ¿para qué? Para que esa persona tiene que haber estado presente, haber sido testigo ocular, haber oído todo lo que aconteció en lo que se está viendo, para que cuando él dé su testimonio sea tal cual lo que él vio, presenció y escuchó. Aún más, cuando él antes de decir su declaración le hacen jurar. ¿No es así, hermana Josefina? ¿Muy bien? Bien. Le hacen jurar, ¿qué cosa? Que si él miente una palabra, comete un delito. Por solo no decir la verdad de lo que él está testificando. Por eso él le hacen confesar y decir: yo voy a decir siempre la verdad en el testimonio que voy a dar y lo que voy a testificar. Y eso es bueno. Gloria a Dios. Y los requisitos para que esa persona pueda ser testigo: tiene que solamente haber estado ahí, presente, haber sido testigo ocular y haber oído todo lo que aconteció y todo lo que pasó. Esos son lo único que le exigen a un testigo: haber estado ahí, haber visto, haber oído, haber sido presencial de lo que aconteció. Si no fue una persona que no estuvo ahí y no vio, no sirve con haber dicho: no, si yo escuché. No, no sirve. No sirve que, no, me contaron. No, no sirve. El testigo tiene que haber estado presencial, haber visto y oído lo que él está declarando. El estudio de hoy, mis hermanos, se titula Testigos del poder y de la bondad de Dios. El jueves pasado el Señor nos habló sobre la gran comisión. Y hoy Dios nos va a hablar algo similar: testigos del poder y de la bondad de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. A medida que la van encontrando, se ponen en pies. Hermano Benjamín, ¿puede traer un vaso de agua, por favor? Isaías 43, versículo 10. Le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria al Señor. Leámoslo de nuevo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tomen sus asientos. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Dios toma al profeta Isaías para hablarle al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Gracias, hermano Benja.
Y Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: vosotros sois mis testigos. ¿Y por qué le dice que son mis testigos? ¿Qué aprendimos recién de este pequeño resumen que le hice de lo que pasa en un tribunal? Que el testigo tiene que haber visto y haber oído, haber estado presencialmente ahí. Y Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. ¿Por qué? Porque Dios se revela al pueblo de Israel. Como en ningún otro pueblo, Dios se revela de manera gloriosa, en donde el pueblo ve a Dios en su majestad, poder, gloria, milagros, amor, bondad, y aún en el perdón y la misericordia de Dios, Dios le revela eso al pueblo de Israel. Y Dios se revela ante el pueblo y le dice: yo soy Dios, y fuera de mí no hay otro Dios. Le está diciendo: yo soy el único Dios. Por más que las demás naciones tengan sus propios dioses, esos no son dioses, porque yo soy el único Dios. Dice: para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Y Dios se revela con dos propósitos al pueblo de Israel. Uno, para que ellos lo conozcan, para que no adoren a otros dioses como lo estaban haciendo las otras naciones, y fueran testigos, testimonios, y anunciaran a Dios a otras naciones. Primero Dios se revela, ¿para qué? Para que ellos lo conozcan. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, nosotros conocemos a Dios. Nadie ahora nos dice: oye, mira, escuché que hay un Dios. No, Dios se reveló de manera personal. Y eso es lo glorioso de nuestro Dios, que Dios se revela de manera personal. A cada uno de nosotros Dios se nos revela de manera personal. Para que el pueblo conozca al único Dios y conociera su gloria y poder. Para que el pueblo que Él escogió conociera al verdadero Dios. Y el segundo propósito, para que el pueblo diera a conocer al único Dios que se le había revelado a ellos, frente a los ídolos que las otras naciones habían levantado. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en parte cumplió con el segundo propósito, de dar a conocer a Dios y darlo a conocer a las otras naciones que tenían ídolos. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 22 y 23, dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Como Dios escogió al pueblo de Israel y se reveló a ellos y les dio un propósito, el cual era dar a conocer a este Dios, el pueblo falla en esa gran comisión. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel se unía a otro pueblo, en vez de ellos dar testimonio del Dios de Israel, ¿qué hacía? Adoraban a los dioses de los pueblos que ellos se acercaban. Y Dios se había revelado a ellos como nunca antes se había revelado a otra nación. Lo que vio el pueblo de Israel cuando Moisés lo usa a Dios para sacarlo de la esclavitud de Egipto fue algo glorioso, tremendo, nunca antes visto.
que Dios abriera el mar en dos. Algunos dicen, no, eso no es real. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso. Y así como Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito, Dios también se revela en nuestras vidas con un propósito. Pero vemos la historia de Israel que en parte cumplió este propósito, pero que era arrastrado a los ídolos. Era arrastrado al pecado de los otros pueblos. Y muchas veces nos pasa también a nosotros. Somos arrastrados. Quizás no somos idólatras, quizás no adoramos imágenes, pero sí quizás tenemos nuestros propios ídolos que nos apartan del propósito que Dios nos ha llamado. Pongamos este ejemplo: si en un tribunal hoy en día buscaran testigos para testificar que Dios existe, ¿cuántos de los que estamos acá podríamos decir, yo soy testigo de que Dios es real? Supongamos eso, que se está viendo en un tribunal la existencia de Dios. ¿Cuántos han visto la película Dios no está muerto? Bueno, hay algo muy similar. Un joven tiene que defender la existencia de Dios. Y él fue un testigo. ¿Para qué? Para dar testimonio de que hay un Dios real. Y por eso le decía esta pregunta: si hoy en día en un tribunal buscarían testigos para testificar de que Dios es real, ¿cuántos de los que estamos acá pueden decir, yo soy testigo? Yo soy testigo de que Dios existe. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto el poder de Dios. Mis oídos han oído su voz y su palabra. Y puedo decir, sí, yo he visto a Dios. Yo he sido testigo del poder de Dios. Recuerde que para testificar, ¿qué teníamos que hacer? Haber visto, haber oído. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? ¿Cuántos han visto el poder de Dios? Gloria a Dios. Entonces usted ya cumple con los requisitos para poder ser testigo. ¿Cuántos cumplimos los requisitos para poder ser testigo? Yo cumplo con los requisitos. ¿Por qué? Porque he visto a Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, su misericordia. Y he oído también a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. La palabra nos da evidencia de cómo actuó la iglesia primera cuando Dios se reveló a la iglesia. Tenemos el caso del pueblo de Israel, que en parte cumplió, pero gran parte del ministerio que Dios le dio, ellos se fueron ¿a qué? A los ídolos. Aún siendo testigos del poder de Dios. Y la iglesia primera también fue testigo del poder de Dios. Fue testigo de cómo Dios se manifestó en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro escribe esto en su carta. Cuando el apóstol Pedro escribe, gran parte de sus receptores eran judíos y gentiles que estaban sufriendo persecución por su fe. Y mire lo que le escribe el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. Gloria a Dios. Volvamos a lo que decía Isaías 43. Mi siervo que yo escogí. Dios escoge al pueblo de Israel. Dios escoge al pueblo de Israel. Y el apóstol Pedro dice también en primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le dice, vosotros sois linaje escogido. Dios es quien nos ha escogido. Dios nos escogió a nosotros. Dios te escogió a ti. Y fue un llamado por gracia. No fue por nuestro mérito ni por lo bueno que podemos hacer. Dios te escogió por gracia. Gloria a Dios porque Él nos escogió. ¿Sabe que hay una diferencia en una persona que aún no sabe si Dios lo escogió? Y a uno que tiene clara ya su identidad de decir, yo soy hijo de Dios. ¿En qué área está usted? ¿Aún está indeciso si realmente usted tuvo un llamado de Dios? ¿Dios lo escogió? ¿O realmente ya sabe que Dios lo escogió? Y tiene clara su identidad. Dios te escogió. Dios te escogió. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios nos hace su familia una vez que nos escoge, que nos elige, nos hace parte de los suyos. Su familia. Nos elige y nos escoge. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos escogidos, elegidos por Dios y debemos sentirnos agradecidos. Agradecidos de cómo Dios nos ha llamado y nos escogió y nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nos hizo real sacerdocio, es decir, que somos personas que no podemos acercar a Él. Porque en el antiguo pacto dicen que el sacerdote y el sumo sacerdote servían en el templo, en donde estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Ahora dice que todos nosotros somos real sacerdocio. Podemos servir a Dios, acercarnos a Dios como sacerdotes de un rey. ¿Y quién es ese rey? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un rey glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, y Él te hizo sacerdote para que tú le sirvas a Él. Nos hizo sacerdotes para que le sirvamos a Él. Dice Pedro, nación santa. Él nos apartó del mal. Nos apartó de las tinieblas. Cuando nos vio ahí, decía nuestro hermano Moisés, he visto lo que Dios ha hecho en mí, porque he visto de dónde Dios me sacó. Quizás usted vea al hermano Moisés y le ve muchos defectos. Porque nosotros, como dijo Jesús, somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Y quizás usted ve al hermano Moisés y dice, no, tiene tantos defectos el hermano Moisés. Pero él puede ver de dónde Dios lo sacó y cómo él ha crecido en la gracia de Dios. Y es glorioso cuando nosotros comprendemos eso, que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y nos consagró y nos apartó para Él. Es tremendo y glorioso eso. Dice que Dios nos sacó de donde no valíamos nada. De donde no valíamos nada, Dios nos sacó y nos hizo un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos apartó para Él, nos consagró para Él, para vivir en santidad y ser instrumento de justicia. Nos apartó para Él, nos consagró para Él. ¿Cuántos de los que están acá tienen vasos realmente que los ocupa solamente en casos especiales? ¿En su casa? Que quizás cuando están todos en su casa de confianza, sacan los que están medio estrizados, los que aún medio morir saltando, están ahí y lo ocupa. Pero cuando le llega visita, saca la mejor loza, la tiene guardada en cajita, brillosa, y la ocupa. ¿Sabe que Dios hizo eso con nosotros? Nos sacó de las tinieblas, nos limpió, nos reparó y nos quiere usar como vasos de justicia. Pero Él nos aparta y nos consagra para Él. Gloria a Dios. Y aún más,
Pedro escribe y dice que Dios nos sacó de la oscuridad, nos sacó de una vida de maldad, de ignorancia espiritual. ¿Cuánto vivíamos? Yo soy testigo también de donde Dios me sacó, de toda la maldad y tiniebla que había en mi vida y en mi corazón. Y me apartó y me sacó de ese lugar de tiniebla y de maldad donde yo vivía. Por eso Dios hace cosas grandes. Porque en la mano de Dios, Él hace lo que quiere en nosotros. Por eso, cuando hacemos evangelismo y quizás vemos personas que están metidas en la drogadicción, nosotros vemos, este cabro está perdido, pero quizás para Dios puede ser un ministro de Dios. En las manos de Dios puede ser un ministro de Dios. Porque de ahí nos sacó Dios a todos, de las tinieblas. Nunca nos olvidemos eso. Que nunca se nos suba el humo a la cabeza por decir que ahora yo soy cristiano y miro a los demás por debajo del hombro. Que nunca se nos suba el humo a la cabeza. Dice Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. En otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy hijo de luz. No se desconcentre de los pequeños. Concéntrese en la palabra. Ore por los niños. Clame por los pequeños. Y clame por la palabra de Dios. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Esto es lo que dice Pedro. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo más glorioso que nos revela la palabra de Dios. Para contar a otros, anunciar las buenas nuevas, las virtudes de Dios, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se nos reveló a nosotros, así como al pueblo de Israel. Dios se te ha revelado a ti y se me ha revelado a mí. Con poder, con mano fuerte, Dios nos sacó de las tinieblas. No fue algo natural, para que tú digas, no, fue casualidad que yo llegué a la iglesia, fue casualidad que yo llegué a Cristo. No, Dios usó su poder para que nosotros quedáramos impactados. ¿Cuántos fueron impactados por el poder de Dios? En donde Dios te quebrantó de tal manera que quedaste de rodillas y llorando y pidiendo perdón. Porque cuando Dios se revela, te toca con poder para que tú quedes impactado y eso nunca más se te olvide. Nunca más se te va a olvidar ese día en que fuiste impactado con el poder de Dios. Quizás vas a olvidar muchas cosas, pero ese día no lo vas a olvidar. Y te llamó con un propósito, para que tú puedas anunciar las bondades de Dios a otros. Dios quiere que seamos testigos, que demos testimonio de Dios, porque sabe que hoy en día hay una lucha espiritual afuera, en donde el diablo quiere opacar por todos lados a Jesucristo. Quieren por todos lados vetar a Cristo, por todos lados, y desde el día en que se levantó en la iglesia hasta ahora hay una lucha espiritual en donde el enemigo quiere opacar y decir que Jesucristo está muerto. Y Dios anda buscando testigos que den testimonio y que digan, Jesús no está muerto. Jesús no está en la tumba, Jesús no está en la cruz. Dios anda buscando testigos. Me encanta la historia que relata el libro de los Hechos, del capítulo 3. Léalo en su casa, anótelo ahí, aquellos que anotan. Lea Hechos del capítulo 3 y todo el capítulo 4. Dice que Pedro y Juan iban a la oración. Porque dice que los judíos tenían por costumbre orar a ciertos horarios del día. Y Pedro
Juan iban a la oración. Y dice que cuando van entrando al templo o a la sinagoga, dice que entran por la puerta la hermosa. Y dice que cada día llevaban a un hombre a ese lugar, cojo de nacimiento, para que pidiera plata. Y todos los días pasaba eso. Todos los días pasaba eso. Y ahí habían 2 testigos. Diga conmigo, 2 testigos. Pedro y Juan. Pedro y Juan. Y sabe que cuando llegan ahí, por eso es bueno estar buscando a Dios en oración. Cuando tú vas a la oración, cuando acá estamos haciendo oración los días domingos y tú vienes, quizás Dios quiere hacer grandes cosas. Estos hombres iban a la oración, pero siempre reconociendo su identidad. Recuerde su identidad. Ahora usted es testigo de Dios. Si Dios se te ha revelado a tu vida, si tú has visto el poder de Dios, si tú has oído ese quebrantamiento del Espíritu Santo, tú eres testigo de Dios. Por más que tú te quieras negar, ya eres declarado testigo de Dios. Porque cumples con los requisitos de un testigo. Gloria al Señor. Cosa tuya si quieres dar testimonio o no. Cosa de nosotros si queremos dar testimonio. Pero ya cumples con los requisitos de un testigo. Y estos 2 testigos, Pedro y Juan, iban a orar al templo, dice. 3 de la tarde. Y estaba este hombre ahí pidiendo plata. Y le dice este hombre, los mira y les pide limosna. Y dice que Pedro lo mira a los ojos y le dice, no tengo plata, pero tengo algo que te puedo dar. Conozco a un Dios poderoso. Conozco a uno que te puede sanar. Yo me imagino que cuando Pedro lo ve, el Espíritu Santo empezó a tratar con Pedro en el corazón, en su mente, y le decía, tú conoces a un Dios poderoso. Tú has visto el poder de Dios. Tú has visto cómo Jesús sanaba. Y tú viste la delegación que Cristo les dio a ustedes, ir y hacer discípulos. No tengan miedo porque yo estaré con vosotros todos los días. Y le dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Que pondrán las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Que pondrán las manos en los endemoniados y los demonios huirán. Y aunque convienen cosas mortíferas, no les harán daño. Y yo me imagino que el corazón de Pedro estaba así, a 1000. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dice, levántate en el nombre de Jesús. No hizo una gran oración, no hizo tanto escándalo. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice que este hombre, Pedro lo toma, lo ayuda y se levanta. Y empezó a saltar. Y ahí ocurrió otra cosa. Nació otro testigo. Porque vio, oyó. Y empezó a saltar, dice que llegó al templo y empezó a glorificar a Dios y a decir, he sido sano, he sido sano. Y los que estaban ahí, los judíos, fariseos, los legalistas, estaban ahí, los religiosos, y le dije, ¿y quién te sanó? Porque hay lucha. Recuerde, hay lucha que el diablo no quiere que Jesucristo sea testificado. Y si tú estás callado es porque has permitido que el enemigo te calle. Si tú has callado de ser testigo y testimonio de Cristo Jesús es porque has permitido que el enemigo te calle. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? A estos 2 testigos los llamaron. Era como un tipo tribunal. Porque dice que estaban todos los grandes líderes religiosos, todos los que pertenecían a la élite de los maestros, y los llaman y les dicen, ¿y ustedes con qué autoridad están haciendo esto? ¿Quién les ordenó? Les dice.
¿Por qué sanaron a ese hombre? Porque no sabían qué hacer. No sabían qué hacer con ese hombre que desde su nacimiento había sido cojo. Y habían visto el poder de Dios. Y para el colmo, lo amenazan a Pedro y a Juan. Y le dicen, no hablen más en el nombre de Jesucristo. En palabras chilenas le dijeron, pobre que ustedes vuelvan a anunciar y a declarar a Jesucristo. Porque si lo hacen, los vamos a azotar, los vamos a carcelar. Y les va a llegar así. Y aquí viene el testigo, porque el testigo es verídico. El testigo dice la verdad objetiva. No que es que una vez vi, una vez escuché. No, soy testigo del poder de Dios. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que estos hombres le dijeron así de buenas palabras? Oye, Pedro, Juan, por favor, no hablen más de Jesús. No. Tenían un grupo grande ahí intimidándolos. ¿Pero usted cree que estos hombres estaban así, tiritones? No, el poder del Espíritu Santo estaba encendiendo sus corazones y recordándole todo lo que habían visto y oído de Jesucristo. Y dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por más que te amenacen, por más que se levante el enemigo, si tú has sido testigo del poder de Dios, nunca vas a poder callar. Aunque la iglesia no esté haciendo evangelismo, tú no vas a poder callar. Porque tú has visto a Dios, has sido testigo de su poder. Y estos hombres fueron testigos del poder de Dios. Caminaron con Jesús. Vieron todo lo que Cristo hizo. Vieron cuando Jesús calmó el mar. Vieron cuando Jesús sanó a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos. Vieron cómo Jesús libertó a los demoniados. Vieron todo el ministerio de Jesús. Aún vieron cuando Jesús fue crucificado y vieron también resucitado a Jesús. Eran testigos oculares. Así como nosotros hemos sido testigos oculares del poder de Dios. Quizás no hemos visto a Cristo crucificado, no hemos visto a Cristo caminar, pero dice, bienaventurados, dichosos aquellos que no vieron, pero creyeron. Somos testigos. ¿Y cuál era el propósito del testigo? Ver lo que Dios había revelado en ellos y testificar de lo que Dios había revelado a ellos. ¿Cómo estamos hoy nosotros, amados hermanos, iglesia de Jesucristo? Vimos el ejemplo del pueblo de Israel, que Dios se les reveló a ellos con poder, gloria y majestad. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Volvieron a los ídolos y se olvidaron del propósito que Dios les había dado, de ser testigos y dar testimonio a las naciones, para que las naciones se volvieran de los ídolos al Dios verdadero. Y hoy la labor es muy similar a nosotros. Cristo Jesús se nos ha revelado a nosotros. Dios se ha manifestado con poder y gloria en nuestras vidas. Y nos dice, vosotros sois mis testigos. Ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes a aquellos que no le conocen. Que Dios nos ayude a nosotros, mis hermanos, para que podamos tener el carácter que tenía Pedro y Juan. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando tú das testimonio de Dios, haces que otros también conozcan a Dios y puedan glorificar a Dios. Por eso es necesario que nosotros encendamos esa llama de testificar de Cristo y no tener miedo ni temor al que dirán. Los jóvenes que están estudiando en sus escuelas, no tengan temor de decir que son hijos de Dios. Puedes tener un compañero que está a punto de suicidarse, pasando por depresión, y quizás tú quieres ser testigo para que esa persona, ese amigo, ese compañero salga de esa depresión y pueda conocer el verdadero amor y la verdadera paz que da Dios. Los jóvenes que están en la universidad, no tengan temor de hablar de Cristo, ni menos en los ramos que quizás niegan la existencia de Dios. Ahí más levanten la bandera de Jesucristo. Y después quizás, aunque le pasen cosas, van a decir como Pablo, y les decía a los hermanos, quiero que sepan que todas las cosas que me han pasado han redundado para bien, para el expandir del Evangelio. Porque cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios, Dios comienza a obrar con poder y gloria. ¿Por qué? Porque imagínate cómo nos ve Dios. Imagínense, amados hermanos, cómo nos ve Dios cuando uno de sus hijos, que ha sido testigo de su poder, comienza a dar testimonio y a testificar de Dios. Si el común denominador dice que de cada 10 cristianos, uno solo es testimonio y da testigo. Es testigo, del poder de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les fortalezca a cada uno de nosotros. No seamos de los que se callan, no seamos de los que se intimidan, sino que seamos de aquellos que predican y dan testimonio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer a Dios, para que otros puedan recibir a Cristo. Como decíamos el jueves pasado, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay mucha necesidad donde tú trabajas, hay mucha necesidad donde tú estudias, pero Dios te va a dar las pautas, los tiempos necesarios para que tú hables. Pero es necesario que estemos dispuestos. Estemos dispuestos. ¿Por qué? Porque así como hay uno que da testimonio, hay 10 opositores. Si hay 5 hablando de Cristo, se levantan 15 negando la existencia de Cristo. Esta última vez que fuimos al evangelismo el día viernes, voy a decirle hermano Eduardo, porque aún no cree, pero voy a decirle hermano Eduardo. Por fe le digo Eduardo, hermano Eduardo. Los primeros días que llegó, no, yo soy ateo, pero aún así recibía el pan y el café. Soy ateo. Y el último viernes que lo vi, me dijo, ya no soy tan ateo. Y no me cierro al creer. Pero aún no me recibe una oración y aún no me recibe un tratado. Pero sé que el próximo viernes le voy a decir, ¿me dejáis orar por ti?
y reciben tratado. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Recuerde que la palabra de Dios da fruto en el tiempo de Dios. Él es el que da el crecimiento. Pero nosotros sigamos regando, sigamos plantando. No se canse, mis hermanos. No se canse. Aprovechemos la libertad que tenemos en Chile. ¿Cuánto estamos aprovechando la libertad que tenemos en Chile? Que tú puedes salir a predicar a la calle y nadie te va a decir nada. No te van a meter preso, no te van a hacer nada las autoridades de Chile. ¿Por qué? Porque acá tenemos libre culto o libertad de culto. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Aprovechemos el tiempo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos pueden decir yo soy testigo del poder de Dios? Testifiquemos. Y vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Vas a ver y vamos a ver el respaldo de Dios en tu vida. Yo le comentaba ya para terminar, todo este último mes, estos últimos 2, 3 meses he estado orando al Señor con un propósito. Señor, usa mis manos. Soy tu testigo, Señor. Y cuando ore por los enfermos, que sean sanados, Señor. Cuando ore con los que están sumergidos en la droga, que sientan tu poder, Señor. Porque los que eran testigos andaban con el poder de Dios. Es necesario que seamos invertidos del poder de Dios. Porque el poder de Dios te llena de valentía, de convicción, de fe, y eres usado por Dios. Pero también oraba al Señor y le decía: Señor, cuando tú me uses, quita de mí toda jactancia y vanagloria. Que no me llene de jactancia. Oh, mira cómo el Señor lo sana. No, Señor. ¿Y sabe qué he visto? Respuesta de Dios. Porque como el Señor nos hablaba tiempo atrás en la palabra, el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos escucha. Y vamos a tener certeza de lo que pedimos, vamos a recibir. Y si pedimos: Señor, usa mis manos con poder cuando demos testimonio de ti, ¿es voluntad de Dios eso? Es voluntad de Dios, porque queremos dar testimonio del poder de Dios. Si estamos pidiendo que cuando oremos por los drogadictos sean libertados, ¿será voluntad de Dios? Sí, porque Cristo dijo: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos de corazón. ¿Tendrá la iglesia también esa misma comisión? Amén. Tenemos la comisión de libertar a los que están cautivos. Y hay poder en la autoridad de Cristo. Hay poder en Jesucristo. No somos nosotros. Hay poder en Jesucristo. Pero Dios está buscando testigos. Vamos a orar al Señor. Y los que quieran decirle al Señor: Señor, aquí hay un testigo. Va a decir en su oración: Señor, acá hay un testigo. Señor, acá hay un testigo. Úsame para testificar de ti.